Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 3, dando un segundo mensaje sobre la conversión verdadera. La conversión verdadera. En una sola palabra se puede resumir lo que es la esencia de una verdadera conversión espiritual. Es la palabra volverse. La verdadera conversión espiritual consiste en volverse del pecado y de la maldad a Dios, volverse del pecado y de la maldad y volverse a Dios. Ahora, en primer lugar, vimos la necesidad universal de una conversión verdadera. Dice en Hechos 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En primer lugar, todos necesitamos una conversión espiritual, porque todo ser humano es pecador, es bajo pecado y por lo tanto separado de Dios. Pecar es errar al blanco de la perfecta justicia de Dios. Y todos somos pecadores y destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. En segundo lugar, todos necesitamos ser convertidos espiritualmente porque todo ser humano ha hecho la maldad delante de Dios y delante de los hombres. Dice en el mismo capítulo, Hechos 3:26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. No solo hay pecado en todo ser humano, hay maldad en cada uno de nosotros. Como nuestro mundo se está llenando cada vez más de la inmoralidad, de la infidelidad, de la violencia, la corrupción, la injusticia, el robo, el engaño, la maldad. Pero en tercer lugar, vimos en el primer mensaje, todos necesitamos una verdadera conversión espiritual, porque el mundo entero está en tinieblas espirituales. Todo el mundo está en tinieblas espirituales. Dice en Hechos 26:18, Pablo iba a predicar el Evangelio a gente en tinieblas y Jesucristo le comisionó. Hechos 26:18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. En la Biblia Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ninguna mentira, ningún engaño, ninguna maldad, ningún pecado. Jesucristo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Pero el mundo entero está en tinieblas, pero también tenemos que convertirnos porque todo el mundo está bajo la potestad, o es decir, la autoridad y poder de Satanás. Dijo Jesucristo en el mismo texto, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. De hecho, 1 de Juan 5:19 dice que todo el mundo está bajo el maligno, que es el diablo. No, tal vez no nos damos cuenta, pero al entregarnos al pecado, a las tinieblas, a la maldad, al pecado, pero también en el último punto a la idolatría, entonces nos constituimos enemigos de Dios bajo el poder y autoridad de Satanás mismo. Y como acabo de decir, el último punto que demuestra la necesidad universal de una conversión
Recuerda, conversión es volverse del pecado, de la maldad, de las tinieblas espiritualmente, de la potestad de Satanás, pero también hay que convertirse de los ídolos. Hay que convertirse de los ídolos. Y dice un hermoso texto, en primera a los tesalonicenses. Esta es Biblia, amigos. Esta es Biblia, no es una religión, no es una secta, no es una opinión privada, es la palabra de Dios. Le animo a ver estos textos en su propia Biblia. Primera a los tesalonicenses dice que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios y creyeron y se convirtieron. Primera a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Una ilustración de una verdadera conversión, en este caso de los ídolos. Esto incluye imágenes, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis como predicadores del Evangelio y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, porque todo ídolo es muerto. Para servir al Dios vivo y verdadero, todo ídolo es muerto y es mentira, es engaño. Tiene ojos, pero la Biblia dice no ve. Tiene oídos, pero no oye. Tiene boca, pero no habla. Tiene pies, pero no camina. Necesita que la gente noten. Necesitan que la gente lleven su imagen o su ídolo de un lugar a otro, o lo coloquen en una camioneta para que la gente le siga, porque tiene pies y piernas, pero no camina. Hay que despertarnos. Una conversión espiritual en verdad es despertarnos a la realidad de la mentira, del engaño en que estamos bajo pecado, bajo maldad, en tinieblas espirituales, bajo la potestad de Satanás, y llenísimo es nuestro mundo de ídolos, pero ellos se convirtieron. Los tesalonicenses, gracias a Dios. Y Dios quiere hacer lo mismo en tu vida y en tu familia, en todo nuestro país, en todo nuestro mundo. ¿Por qué? Porque dice, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Cristo viene pronto por los suyos para llevarlos a los cielos, y los demás quedarán y muchos se perderán eternamente. Y esperar de los cielos a su Hijo. Cristo viene por los suyos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque, amigos, viene el día de juicio, la ira venidera, y entonces no va a haber escape, no va a haber salvación, va a ser demasiado tarde. Entonces Dios, en primer lugar, muestra en su palabra nuestra necesidad, la necesidad universal de una conversión verdadera. Bueno, esto es repaso. Pero ahora, tomando otro paso, vamos a ver el llamado divino a una conversión verdadera. Es un llamado divino, es un mandato divino convertirnos de todas estas cosas a Dios por medio de Jesucristo, su Hijo, el único Salvador. Dice la palabra de Dios en nuestro texto principal, Hechos 3:19, así que arrepentíos, es un mandato, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En la palabra del Señor, arrepentirse y convertirse a Dios es un mandato. Un ejemplo, en el pueblo de Israel, la parte de Israel que se llamaba Judá, parte del pueblo que se llamaba Judá,
se habían vuelto de Dios a los ídolos y a toda clase de pecado. Y Dios les dice en la profecía de Jeremías, capítulo 3, versículo 1, dicen la gente, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada o corrompida? Tú pues, ahora es Dios acusando a su pueblo, tú pues has fornicado. Fornicación literalmente es actividad sexual fuera del matrimonio, pero también en la Biblia y en la profecía de Jeremías, fornicación es cuando el pueblo de Dios comete fornicación espiritual, dejando su marido, Dios, y mezclándose, amando y sirviendo a ídolos. Fornicación espiritual es la idolatría. Dice, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Vuélvete a mí. Versículo 12. Dios dice al profeta, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Versículo 13 y 14. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y fornicaste con extraños debajo de todo árbol frondoso. Y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, uno y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, es decir, Jerusalén, la capital de la tierra prometida. En toda la Biblia, Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Está llamando al inconverso al arrepentimiento y volver a Él de su maldad, de sus ídolos, de las tinieblas, de Satanás y su influencia en sus vidas, a Dios, al Dios vivo y verdadero. Pero quizás dices, voy entendiendo, hasta sintiendo. Dios está obrando en mi corazón desde antes de este programa. Ahora estoy entendiendo cada vez más mi necesidad de una conversión y de volver a Dios de mi maldad. Estoy escuchando hoy mismo en este mensaje el llamado divino a una conversión verdadera y siento mi necesidad de veras. Pero ¿cómo? Yo soy pecador, he intentado cambiarme en el pasado. Aquí es el problema, amigos, amiga. Intentamos cambiarnos a nuestra manera o en nuestras propias fuerzas. Cuando este asunto de conversión habla de una conversión divina. Dios está activo en esta conversión. Tú también tienes que responder y vamos a tratar de entender esto. Pero Dios es un Dios de gracia y poder. Él puede darte la ayuda, pero tú tienes que escuchar su voz y quebrantar en tu corazón y entonces volver a Él por medio de Jesucristo, su Hijo. Entonces, en tercer lugar, vamos a meditar algo de la palabra de Dios. Vamos a ver en tercer lugar los elementos básicos de una conversión verdadera. Los elementos básicos de una conversión verdadera. Y gracias a Dios, aunque las religiones del mundo y aún la religión de México a menudo complica la cosa tanto, solo 7 sacramentos y tenemos que cumplir y hasta la muerte. En la muerte el sacerdote viene y unción extrema, no sé cómo se dice en español, extreme unction, y proferir ciertas palabras y ciertos ritos para que ojalá
No sé, pero ojalá Dios me acepte porque yo cumplí con todo. No. ¿Y quién cumple con todo esto? Y aún los que cumplen no tienen ninguna seguridad de que sus pecados son perdonados y que van a ir al cielo al morir. Este no es el plan de la palabra de Dios. La Biblia no habla de sacramentos, no habla de obras nuestras. Gracias a Dios, la Biblia habla de dos elementos bien sencillos y bien básicos para experimentar una conversión verdadera, que es la salvación. Gracias a Dios, anímate, amigo, amiga, y escucha la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo, el escogido apóstol que predicaba el evangelio en todo el mundo antiguo, cuando él predicaba, había estos dos elementos en su predicación. Hechos capítulo 20, versículo 21. 20 y 21. Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21. Pablo dice: y como nada que fuese útil he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles, que las naciones en el mundo que no son judíos, son gentiles, testificando a judíos y a gentiles, es decir, a todo ser humano, acerca de dos cosas. Número uno, testificando acerca del arrepentimiento para con Dios, y vamos a explicar esto, arrepentimiento para con Dios, y testificando de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y cumpliendo con la ayuda de Dios, su favor divino, con estos dos requisitos, estos elementos básicos de una conversión verdadera. Usted, amigo, amiga, puede experimentar el cambio más grande de toda su vida, la salvación de su alma, y experimentar una nueva vida aquí que no tendrá fin, será una vida eterna en el cielo. Oh, dime más. Alguien, ojalá, está diciendo en su corazón: dime entonces, ¿cómo convertirme de mi maldad a Dios? Bueno, número uno, requisito número uno, el arrepentimiento para con Dios. Ahora, arrepentimiento habla básicamente de un cambio en mí. Arrepentimiento habla de un cambio en mí y inicia con un cambio en mi mente. Es decir, yo a través de la Biblia entiendo dónde yo estaba equivocada o equivocado en mi manera de pensar, mi manera de creer, mi manera de hablar y actuar. Yo me doy cuenta por la Biblia que estaba equivocado. Y respecto a quién es Dios, de quién es Jesucristo, de qué es el pecado, que hay un verdadero juicio eterno por mi pecado, de mi propia inhabilidad de salvarme a mí mismo o hacer obras para salvar mi alma. Yo necesito entender la verdad de la palabra de Dios acerca de Jesucristo, que Él es el camino, la verdad, la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Yo necesito entender mi error de haber creído otras cosas, o en otras personas, o en una religión, o en mí mismo, en mis obras. No, yo necesito tener un cambio de mente. Este es el inicio de arrepentimiento. Y llegar a decir: ahora yo entiendo que he pecado. Yo entiendo lo que es pecado, y yo entiendo que he pecado contra Dios y yo merezco su juicio eterno, y que no puedo hacer nada humanamente para borrar mis pecados. Humanamente no, y salvar mi alma. Pero volviendo a Dios con un arrepentimiento genuino, dice Isaías 55, 6 y 7: buscad a Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío o el malo su camino y deje el hombre inicuo o chueco, perverso, sus pensamientos y vuélvase a Jehová Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Arrepentimiento para con Dios es un cambio en mi mente, pero también involucra un cambio en mis emociones. Yo necesito llegar a sentir que he pecado, no solo saber, sino sentirlo en mi corazón, en mis sentimientos, que yo he pecado contra Dios y lo siento profundamente. El salmista en Salmo 38 dijo, versículo 1, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas de juicio, castigo, cayeron sobre mí. Y sobre mí ha descendido tu mano. Ahora afectó hasta su salud. El pecado afecta nuestra salud y nos hace sentir que estamos mal en el pecado. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, mis pecados, como carga pesada se han agravado sobre mí. Versículo 17, pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente por mi pecado. Por tanto, confesaré mi maldad a Dios y me contristaré, me pondré triste, me contristaré por mi pecado. Este, amigos, es un ejemplo vivo de un arrepentimiento genuino, que comienza con un cambio de mente. Ahora entiendo, yo sé que he pecado, pero también lo siento en lo profundo de mi corazón y emociones. Ahora lo siento, Dios, que he pecado contra ti y me contristaré por mi pecado. Pero también, amigos, todo esto no es suficiente. Nuestro arrepentimiento debe entrar en nuestro saber y en nuestro sentir, pero tiene que llegar a nuestro decidir. Es decir, necesita llegar a una decisión de convertirme, arrepentirme y convertirme a Dios. Un cambio de voluntad. Un cambio de voluntad. Y hay un ejemplo tan preciosísimo y alentador para todo pecador que se ha alejado de Dios, va en el pecado, en la maldad, en las tinieblas, bajo la potestad de Satanás, y yendo en pos de ídolos para ningún provecho, porque tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen manos y pies pero no pueden aprovechar para nada. Y ahora entiendo que yo estaba equivocado en mi camino del pecado que me lleva a la muerte. Muerte en vida, muerte física y después del todo muerte eterna, la muerte segunda en el lago que arde con fuego y azufre. Oh, amigos, pero alguien oyendo este programa está diciendo, basta, estoy harto, estoy fastidiado con mi pecado, con mi camino en el pecado. He estado equivocado, Dios. Me arrepiento en mi mente, en mis emociones. Ahora con mi voluntad quisiera yo conocerte a ti y tu camino y decidir por una conversión verdadera bajo tu obra divina en mi corazón para cambiarme y salvarme y perdonarme. Y esta ilustración para todo pecador que llega a este momento de arrepentimiento es el ejemplo de lo que llamamos comúnmente el hijo pródigo. Pródigo porque tenía mucho y malgastó perdidamente
malgastó y desperdició todo. Pero también se puede llamar esta parábola la parábola del hijo perdido. Jesucristo está tratando de enseñarnos que los religiosos se sienten bien y no sienten que necesitan arrepentimiento. En los tiempos de Jesús, los publicanos y pecadores, los peores de la sociedad, se acercaban a Jesús y Él comía con ellos. Y los religiosos dijeron, ¿qué tipo de persona es este Jesús que come con pecadores y publicanos? Y Jesús dio 3 parábolas para demostrar el corazón de Dios hacia los pecadores que desean arrepentirse y llegan a arrepentirse. La parábola primero de la oveja perdida. Entre 100 dejó el pastor las 99 y fue en búsqueda de la única oveja perdida que él quería tener con él, el pastor, nuevamente. Y también habló de una moneda que estaba perdida en la casa y la ama de casa buscó y buscó y buscó. Y en ambos casos, al hallar la oveja, hallar la moneda, ¡qué gozo sintió el pastor y la ama de casa! Y representando el gozo que hay en el cielo cuando un solo pecador se arrepiente y vuelve a Dios con arrepentimiento, pero también con fe en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Estás a tiempo, amigo, amiga, escucha esta parábola del hijo pródigo. También dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y no quería, pero les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, que son animales inmundos y sucios para con los judíos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba ni esto. Y volviendo en sí, en su mente, en su corazón y ahora en su voluntad, con un arrepentimiento genuino, volviendo en sí, ya listo para convertirse, dijo el hijo pródigo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Porque, amigos, escuchando este programa, el pecado siempre nos lleva a la pobreza física, pobreza espiritual, pobreza económica, tarde o temprano. Y dice, yo padezco aquí, perezco de hambre. Pero tomó una decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios, y contra ti, mi Padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es todo lo que merezco, ni merezco esto. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, y aquí está el padre, es mi hijo, es mi hijo. Y se levanta y dice, es mi hijo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia su padre, y corrió hacia su hijo, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle,
Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era en sus delitos y sus pecados, y ha revivido, se arrepintió y volvió a su padre. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, demostrando el gozo que hay en el cielo cuando un solo pecador, y puede ser usted, amigo, amiga, Dios tocando su corazón, mostrándole su necesidad, obrando en su corazón esta convicción que dice dentro de sí mismo: estoy mal, he pecado, he estado equivocado, yo quiero volver a ti, Dios, me arrepiento. Pero ahora falta una sola cosa. Una verdadera conversión involucra el arrepentimiento para volver a Dios, pero involucra la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es nada menos que creerle a Dios que en Jesucristo y su muerte en la cruz hay un pago único, pero suficiente para borrar todos tus pecados, amigo, amiga, con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Y entonces la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y su sacrificio por ti y todos tus pecados, y serás salvo, tú y tu casa. A fin de todo, Jesús es Dios, Hijo de Dios, igual a su Padre. Por eso la Biblia dice Dios, pero tomó forma humana con el fin de ofrecer su cuerpo y su sangre como pago perfecto, único, pero todo suficiente para limpiar y perdonar todos tus pecados y reconciliarte con Dios. Perdonando todo tu pecado, reconciliando tu alma con Dios, y ahora haciéndote hijo de Dios, hija de Dios, y así nacer espiritualmente. Esta es una conversión verdadera. Arrepentirse para delante de Dios y creer en Jesucristo y aceptar a Él y lo que hizo por ti en la cruz. Y ahora Cristo no está en una cruz. No vas a un crucifijo o un ídolo o una imagen o nada, una representación. No está allí, ni está en la tumba. Él resucitó el tercer día y después de 40 días ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Ahí está en este momento, pero también está en todo lugar porque Él es Dios y puede oír tu clamor de arrepentimiento y de fe, diciendo: Señor Jesús, me arrepiento de todo mi pecado y te acepto hoy, te recibo como mi Señor y Salvador personal por lo que hiciste en la cruz por mí. Acepto tu pago de tu cuerpo y de tu sangre para pagar por todos mis pecados y salvarme de la condenación eterna y darme el regalo de la vida eterna. Te acepto sin reservas, por fe. Y ahora, Señor, me entrego a ti con la misma fe que tú eres mi Señor y mi Salvador de hoy en adelante. Ahora, Señor, enséñame a servirte a ti y solo a ti. Y la Biblia dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, y así recibirá a Jesucristo. Cristo entrará y te sellará con su Espíritu Santo y te convertirás en una nueva persona en Cristo. Posiblemente habrá más mensajes sobre la verdadera conversión, pero ahora, amigo, amiga, ¿tienes suficiente para doblegar tu orgullo? Doblar las rodillas, humillarte delante de Dios en tu propia sala, en tu propio cuarto, y clamar a Jesús que te perdone y te salve, y decirle que lo recibes como tu Salvador personal. Y ahora esta conversión Dios va a sellar con su Espíritu Santo, dándote poder para vivir una nueva vida
en Cristo. Oh, que Dios les bendiga a todos y ojalá que pronto estaremos dando seguimiento de este precioso mensaje, la conversión verdadera, que sea tuya en verdad. Que Dios le bendiga.